Bien, mi nombre es Ariadna Villa y este video va a ser sobre algunas cuestiones respecto al tema momentos de una fuerza. Eh, Estas son las preguntas, que son en total 4, y con respecto a la primera, es cómo se da la torsión en una estructura regular e irregular. Bien, del lado izquierdo se tiene una estructura regular y del lado derecho una estructura irregular en planta. Bien, en cuanto a la torsión de estructuras regulares, en una estructura regular la torsión suele deberse principalmente a la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez de la edificación. Si el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, se genera un momento de torsión cuando la estructura sea sometida a fuerzas laterales como las sísmicas. Otras cosas que puede ser la distribución asimétrica de rigidez en planta o la acción rotacional de los movimientos sísmicos. La torsión generalmente se puede predecir y controlar mediante un diseño adecuado de la distribución de masa y rigidez. En caso de que el centro de masa y el centro de rigidez coincidan en un mismo punto, no se genera torsión, sino sucede que la edificación se desplaza de derecha a izquierda, siendo solamente un movimiento de traslación. Estos casos son muy poco probables, pero es lo que se suele buscar en el diseño y programación de las edificaciones, que se pueda reducir lo más posible la excentricidad. Bien, en cuanto a las estructuras irregulares, las irregularidades geométricas, como cambios bruscos en planta o elevación, suelen causar una distribución bastante irregular y rigidez y masa. Estas discontinuidades crean excentricidades que inducen momentos de torsión significativos cuando la estructura llega a someter cargas laterales. La torsión es más compleja de predecir y puede ser más severa en estructuras irregulares. Algunos factores que agravan la torsión son muros o alas cortas entrantes o salientes en planta, discontinuidades de diafragmas, entre otros. La torsión aumenta los esfuerzos de los elementos resistentes. Hay un sobreesfuerzo que en sí puede llevar a mecanismos en falla más complejos. Cuando más grande es la excentricidad, más grande es la torsión que se aplica al edificio. Por el contrario, que cuando es una estructura regular, la torsión que sucede es un poco más leve. Y también sucede que con el tema de desplazamientos, en una estructura irregular, la distancia entre los desplazamientos con la misma estructura suele ser desproporcionada, o sea, no es equivalente en todas sus medidas, que separa tanto el desplazamiento con la estructura, por el contrario de la estructura regular, que suelen ser bastante equivalentes. Bien, la siguiente pregunta: si añadimos una fuerza de 30 newtons en una esquina, ¿qué sucede con la fuerza? ¿Se distribuye o no? Bien, acá hay dos casos donde se está aplicando la fuerza de 30 newtons en una estructura regular y una estructura irregular. Y bien, lo que sucede acá es que va a haber una distribución en la planta. La fuerza aplicada en la esquina se va a transmitir primero a elementos verticales, tanto son como las columnas, los muros, más cercanos a la esquina donde está actuando esa fuerza. Van a recibir la mayor parte de la carga de esta. También sucede la acción de diafragma. Los forjados o losas de piso actúan como diafragmas rígidos que distribuyen las fuerzas horizontales a los diferentes elementos verticales resistentes de acuerdo a su rigidez lateral. La trayectoria de las cargas se transmitirán a través de vigas, losas y otros elementos horizontales hasta que lleguen a las columnas o muros más alejados de las fuerzas aplicadas. También sucede el efecto de la torsión. Como la fuerza está aplicada excéntricamente, se genera un momento de torsión que deberá ser resistido por el conjunto de la estructura misma. Los elementos más alejados a la fuerza van a llegar a recibir mayores esfuerzos de torsión. También está la rigidez de los elementos. Los elementos más rígidos, como muros de corte, tomarán una mayor proporción de la carga. Es decir, en comparación a los elementos más flexibles, que son las columnas. Y entonces, en general,
La fuerza de 30 newtons no se va a concentrar solo en esa zona donde está puesta, sino que va a distribuirse por toda la estructura a través de los diferentes elementos, como son los horizontales y verticales, de acuerdo a su ubicación, rigidez y capacidad para resistir cargas y momentos de torsión. Bien. En cuanto a la tercera pregunta es, ¿qué tan importante es el tema de torsión en la carrera de arquitectura? Bien, el tema de torsión en la arquitectura es bastante importante ya que se relaciona con el diseño estructural y la seguridad de los edificios mismos. Entre estos he puesto unos 5 puntos en relación al tema, que puede ser los efectos en el diseño sismorresistente, puesto que en zonas sísmicas la torsión suele presentar un factor crítico que determina el comportamiento de la estructura durante un terremoto. Los momentos de torsión inducidos por fuerzas laterales pueden causar daños severos si no se consideran adecuadamente. También está la distribución de esfuerzos, puesto que la torsión produce una fuerza en la que se distribuye de manera no uniforme de esfuerzos en los elementos estructurales, lo que puede llevar a sobreesfuerzos locales y por ello a fallas prematuras. Por eso es bastante crucial considerar estos efectos en el cálculo y dimensionamiento de vigas, columnas y cimentaciones. En cuanto a la configuración estructural, el arquitecto en general debe buscar configuraciones estructurales regulares y simétricas para minimizar los efectos de torsión. Las irregularidades geométricas en planta o elevación pueden llegar a agravar significativamente la torsión. También está la interacción entre arquitectura e ingeniería. En el diseño arquitectónico debe coordinarse estrechamente con el diseño estructural para poder evitar irregularidades y excentricidades que induzcan torsión. Entonces es un tema que requiere trabajo interdisciplinario. También está las normativas y códigos. Los códigos de diseño sismorresistentes establecen requisitos específicos para considerar los efectos de torsión, tanto en análisis como en el diseño de los elementos estructurales. Bueno, en resumen, comprender los conceptos de torsión y sus implicaciones es fundamental en este campo, ya que influye directamente con la seguridad estructural, el comportamiento sísmico y la integridad de los edificios diseñados y por ende también el bienestar de las personas. Una adecuada consideración de este tema puede prevenir eh, fallas y colapsos durante eventos sísmicos severos. Bien, la última pregunta es, ¿qué sucede si en una estructura regular se da un movimiento sísmico de una magnitud de 7.1? ¿Se genera un efecto de torsión? Y si fuera así, ¿cómo? Bien, he presentado la misma planta regular que se presentó anteriormente. Y bien, cuando ocurre un movimiento sísmico de gran magnitud como es 7.1, puede provocar efectos bastante importantes en estructuras incluyendo el efecto de torsión, que esto se puede generar tanto por la distribución en planta, en lo cual aplica tanto para la acción de diafragma, la trayectoria de las cargas, el efecto de torsión y la rigidez de los elementos. Bien, en cuanto a las razones por las que se puede generar este efecto de torsión en un sismo está la excentricidad de masas. Si el centro de masa no coincide con el centro de rigidez de una estructura, se produce la excentricidad que induce momentos de torsión durante este movimiento sísmico. También está la distribución asimétrica de la rigidez. Si los elementos resistentes, tanto columnas, muros de corte, no están distribuidos uniformemente en plantas, va a haber zonas más rígidas que otras, lo que puede impulsar este movimiento de torsión por el sismo. También está el movimiento sísmico rotacional, en la que algunos componentes del movimiento sísmico pueden tener una componente rotacional, lo que incluiría directamente fuerzas de torsión en la estructura. También está la interacción tanto del suelo con la estructura. Bien, la interacción entre el suelo y los cimientos puede provocar movimientos diferenciales que pueden generar la torsión también. Entonces, el efecto torsión es perjudicial porque puede producir esfuerzos adicionales en los elementos resistentes, lo que puede llevar a daños estructurales bastante severos. Y eso sería todo. Gracias.